Me preguntan sobre las personas con capacidad diferente o discapacidad mental, como el síndrome de Down, pero no es el único, es tal vez el más conocido, y los sacramentos en la iglesia, ¿no? Y obviamente la iglesia ofrece los sacramentos de salvación para todas aquellas personas que lo buscan. Y obviamente existen sacramentos que se conocen como sacramentos de muertos, es decir, para aquellos que están muertos espiritualmente, y en concreto son el bautismo y la confesión. Y existen sacramentos de vivos, es decir, sacramentos que solamente se pueden recibir estando en estado de gracia. Todos los demás, la Eucaristía, recibir la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, son sacramentos que requieren estar en estado de gracia. La unción de enfermos también es un sacramento de muertos, en el sentido que incluye la confesión y el perdón de los pecados. Todos aquellos sacramentos que son vitales para la supervivencia cristiana son sacramentos que la Iglesia ofrece a todos los hombres. Y comenzamos con el bautismo. A partir de ahí, el sacramento se proporciona de acuerdo a la claridad mental que tenga la persona para saber el valor de lo que está adquiriendo. Por ejemplo, para la primera comunión, se pide que la persona con discapacidad sea capaz de entender por lo menos que está recibiendo al Señor. Si no entiende que está recibiendo a Dios, incluso con la sencillez, con la total sencillez con que los niños entienden este concepto. Recordemos que la razón por la cual la comunión se le da a los niños de 7 años no es porque 7 años sea una edad exacta, pero es una edad en la que se confirma que en situaciones normales, a los 7 años, el niño ya es capaz de distinguir el bien del mal, ya es capaz de tener bondad auténtica, es decir, escoger algo que es bueno, incluso aunque sea difícil de hacer, ardoroso, porque es virtuoso, y también ya tiene la malicia de hacer algo sabiendo que está mal. Ya no es una travesura, ya no es una inocencia. Entonces, en este momento el niño es candidato para el sacramento de la confesión y es candidato para el sacramento de la comunión, cuando comprende la comunión. La mayoría de niños con síndrome de Down que yo conozco, y conozco muchos niños muy bien porque son hijos de familias muy amigas, familias muy queridas, yo diría que todos los que conozco han recibido la primera comunión porque los niñitos saben perfectamente lo que significa. No la recibieron cuando cumplieron 7 años, la recibieron un poquito más adelante, pero ciertamente no solamente saben, sino que son tremendamente piadosos al recibirla. Uno de ellos que conozco, el más cercano de una familia católica que conozco, es además este niño con síndrome de Down, es un excelente acólito y en su parroquia es invitado a acolitar porque lo hace con gran prolijidad y reverencia. Pero eso no significa que todos tengan la misma habilidad, de hecho muchos no la tienen, ¿no? Y por eso es que es tan importante comprender que en esto cada situación varía. La pregunta no me la hacen tanto por el bautismo, que queda absolutamente claro, o la primera comunión, en la que no hay mucho debate, rara vez la hay. Lo hacen usualmente por la confirmación. Y la confirmación, en general, es más compleja y requiere un discernimiento muy claro. ¿De qué depende ese discernimiento? ¿De qué depende si es que la confirmación se le concede a un niño con una capacidad diferente a nivel mental, a nivel intelectual? Lo primero que puedo decir es de qué no depende. No depende del capricho de los padres. Yo quiero que mi hijo reciba. Así no es como la Iglesia concede los sacramentos.
Ningún padre tiene el derecho a reclamar nada en ese sentido y solamente puede pedir en conciencia lo que cree que el hijo está en capacidad de aceptar. Entonces, aquí tenemos en cuenta primero cuál es el criterio que no debe utilizarse, que es el capricho del padre, creyendo que acumulando sacramentos sobre el niñito, de alguna manera lo mejora, y no es así, porque hay sacramentos para los cuales tenemos que estar adecuadamente preparados, de más decirlo. El sacramento de la confirmación se entiende de dos maneras. La manera habitual, en la gran mayoría de diócesis, el sacramento de la confirmación se lo entiende como un sacramento de adultez cristiana, en el sentido que es el sacramento por excelencia del joven, que ya es capaz de entender qué cosa significa ser adulto y qué significa tener la responsabilidad de ser un protector, defensor y sostenedor de la iglesia. O sea, alguien que la protege, la cuida, la defiende y la sostiene. Y para eso tiene que tener la capacidad de defender, de proteger y de sostener a la iglesia. Esa es la adultez cristiana. Y cuando se ve el sacramento de la confirmación como este camino de los jóvenes, el camino sacramental o el sacramento específico de los jóvenes, entonces una persona con capacidad diferente a nivel mental puede recibir el sacramento si es que va a estar en la capacidad de comprender esto. Algunos lo comprenden, otros no lo comprenden. Y el padre tiene que saber, el papá y la mamá tienen que saber que cuando están aproximando al niño a este sacramento, no es ningún tipo de iniciación que lo va a hacer más adulto, que lo va a hacer mejor. No, es una responsabilidad asumida. Y el papá y la mamá tienen que ser conscientes, mi hijo va a asumir, mi hija va a asumir una responsabilidad ante Dios. Esa responsabilidad tiene que estar en capacidad de poder ejercerla, porque cuando yo no esté, no voy a poder guiarlo y acompañarlo. Existe otra acepción del sacramento de la confirmación, que no es común, pero se aplica en algunas diócesis. Sé de por lo menos una diócesis en Argentina y algunas diócesis en Estados Unidos, en concreto la mía, la arquidiócesis de Denver, donde el arzobispo ha regresado al orden original de los sacramentos en los primeros tiempos. En las primeras comunidades cristianas, el sacramento de la confirmación se hacía antes del sacramento de la comunión, dado que el de la comunión era considerado y es considerado la culmen de los sacramentos, el sacramento por excelencia, en el que Dios mismo se nos da en cuerpo para comer. Entonces la preparación era una preparación apuntada hacia ello, y la iniciación cristiana de la confirmación era vista como parte de la iniciación cristiana y como más bien un requisito para recibir la comunión. Y la confirmación se daba entonces desde muy temprano. Y en consecuencia, antes de recibir la primera comunión, a los 7, 8 años, se recibía la confirmación y luego la comunión. Y el apostolado con los jóvenes era visto como un apostolado, no necesariamente un apostolado sacramental en torno a la confirmación. Entonces, algunos obispos, pocos, han decidido regresar a este orden. Pero este orden no es un orden que yo puedo reclamarlo en cualquier diócesis. Yo no puedo ir y decir si el obispo mantiene el orden habitual ahora, el más común, mayoritariamente el 90% de las diócesis en el mundo. Yo sé que muchos católicos se sorprenderán de que incluso existan diócesis que tienen esta aproximación a la confirmación, ¿no? Pero es una potestad que tienen los obispos y solo los obispos. Yo no puedo ir a mi diócesis Y y pedir, ¿sabe qué? Que la confirmación se la den a mi hijo de niño como hacen en la arquidiócesis de Denver. Bueno, vete a la arquidiócesis de Denver, pues si lo quieres, ¿no? Vete a vivir ahí, a vivir tu vida cristiana ahí.
Así como yo en la arquidiócesis de Denver, si tuviera hijos adolescentes, no podría decir, yo quiero que la confirmación se dé en estas circunstancias habitualmente. Por si acaso, para aquellas personas que vienen del extranjero, que vienen de otra ciudad, la confirmación está disponible para jóvenes si no la recibieron cuando eran niños. Nadie se las está negando. Pero pastoralmente es visto como una subsanación, no como la forma habitual como se concede la confirmación. En esos casos, si la confirmación se confiere dentro de esta perspectiva del orden original de los sacramentos, como era en los primeros años de la comunidad cristiana, en los primeros siglos cristianos, entonces, si el niño con una capacidad diferente está preparado para recibir la primera comunión, está preparado para recibir la confirmación. Entonces, lo importante aquí, hermanos, aunque haya parecido un tema un poco complejo y aunque en realidad sea un tema un poco complejo, lo importante es que comprendamos que el criterio último es el bien mayor de la persona, no el capricho, sino su bien mayor. No porque a mí se me ocurre que el sacramento le tiene que ser conferido a mi hijo o a mi hija porque sí, el sacramento va a funcionar. Los sacramentos operan un milagro, pero el milagro no es magia. El sacramento no cambia lo que no quiere cambiar. Si la persona no quiere cambiar, el sacramento no lo va a cambiar. Si la persona se resiste o si la persona no tiene la capacidad, el sacramento no lo va a cambiar. Por eso es que existe la nulidad matrimonial, porque el sacramento no pudo funcionar. Por eso existen estos casos en los que canónicamente se reconoce que no hubo la distribución válida de determinado sacramento. Por tanto, busquemos siempre el bien mayor, el bien de las personas, que para eso es que Jesucristo confirió los sacramentos y se los confió a la Iglesia para que los distribuya. Que tengas un buen día.